La historia de una de las compañías más influyentes del entretenimiento mundial comienza en una pequeña calle de Kioto, Japón, en el año 1889. Abría las puertas de su taller con un objetivo claro: fabricar a mano cartas Hanafuda, un tipo de naipes tradicionales japoneses usados en juegos florales que, pese a estar vinculados al azar y en parte a la cultura del juego clandestino, conservaban un arraigo popular que sobrevivía a las prohibiciones de la época. En aquel entonces, los juegos de azar eran considerados inmorales por las autoridades niponas, pero la peculiar estética y valor cultural de las Hanafuda permitieron que su producción se mantuviera dentro de los márgenes legales. Fusajiro, con paciencia y meticulosidad, pintaba cada carta a mano sobre finas láminas de corteza de morera, logrando un producto delicado y atractivo que pronto ganó notoriedad. El boca a boca hizo su trabajo, y la demanda creció tanto que Yamauchi se vio obligado a contratar aprendices para poder mantener la producción. En ese momento Nintendo aún no era una empresa como tal, sino más bien un pequeño taller que respondía al nombre de Nintendo Koppai. No hay un consenso único sobre el significado de la palabra Nintendo, pero muchas interpretaciones apuntan a algo así como «deja la suerte en manos del cielo», una frase que, aunque nacida en un contexto de naipes, parece anticipar una filosofía que acompañaría a la compañía durante más de un siglo. Asumir riesgos, confiar en lo inesperado y saber reinventarse. A medida que el negocio prosperaba, Nintendo comenzó a destacarse entre los fabricantes de cartas por su calidad y también por su disposición a experimentar con diseños menos tradicionales. La producción fue industrializándose con el paso del tiempo, sin perder del todo ese toque artesanal que la distinguía. En el Japón de principios del siglo XX, la empresa logró consolidarse como una marca confiable y versátil, vendiendo barajas tanto a jugadores casuales como a establecimientos comerciales, y ampliando su alcance mediante acuerdos con distribuidores clave. Ya en los años 30, el nieto de Fusajiro, Hiroshi Yamauchi, comenzaba a asomar como figura emergente, aunque no tomaría el timón de la compañía hasta varias décadas más tarde. Una pieza clave en este proceso fue la introducción, en los años posteriores, de barajas de estilo occidental. La occidentalización parcial de la empresa reflejaba no solo un deseo de adaptarse al gusto de nuevos públicos, sino también una mentalidad emprendedora que no temía romper con lo tradicional. Nintendo empezó a producir estas cartas extranjeras con técnicas locales, logrando un producto híbrido que servía tanto para el mercado interno como para atraer a sectores más jóvenes. Durante los años de guerra, sin embargo, las operaciones de Nintendo se vieron naturalmente afectadas. Japón vivía tiempos oscuros, y muchas industrias debieron adaptarse o reducir sus actividades. A pesar de las dificultades, la compañía logró sobrevivir, aunque no sin heridas. Tras la Segunda Guerra Mundial, y en medio de un país devastado que intentaba reconstruirse, Nintendo retomó su producción de cartas. En un entorno de escasez, el entretenimiento, incluso en su forma más sencilla, cobraba valor. La gente necesitaba distracciones, momentos de juego, formas de escapar momentáneamente de la realidad. Nintendo supo llenar ese espacio. La llegada de Hiroshi Yamauchi al mando en 1949 marcó un antes y un después. Con tan solo 22 años, heredó el liderazgo de una empresa con historia, pero limitada en visión y alcance. Hiroshi no tenía experiencia previa en gestión, pero sí una intuición formidable para los negocios. Lo primero que hizo fue modernizar la producción, dejando atrás los métodos más rudimentarios. Luego, firmó una alianza crucial con Japan Tobacco para distribuir sus cartas a través de estancos, multiplicando su visibilidad. Pero lo más importante fue algo que no podía medirse aún. Hiroshi no quería que Nintendo se quedara atrapada en el mundo de los naipes. Tenía ambiciones mucho mayores. Ese primer paso hacia la modernización coincidió con una jugada que cambiaría radicalmente el rumbo de la compañía. En 1959,
Hiroshi logró firmar un acuerdo de licencia con Disney para usar a sus personajes en las barajas de Nintendo. Mickey Mouse, el Pato Donald y compañía comenzaron a decorar las cartas japonesas, volviéndose irresistibles para el público infantil. Fue un éxito comercial abrumador, se vendieron millones de unidades, pero con el tiempo, ese fenómeno revelaría también su fragilidad. Al depender tanto de una sola licencia, Nintendo volvía a estar en una posición precaria. La popularidad de las cartas Disney decayó al entrar los años 60 y la demanda general de naipes empezó a disminuir, sobre todo entre las nuevas generaciones. Fue entonces cuando Hiroshi Yamauchi tomó una decisión radical: diversificar. En lugar de encogerse frente a la amenaza, se lanzó con audacia a explorar nuevos negocios, a veces de formas poco ortodoxas. Nintendo invirtió en arroz instantáneo, abrió una compañía de taxis y, según algunas fuentes, incluso llegó a experimentar brevemente con hoteles del amor. La mayoría de estos proyectos fracasaron estrepitosamente. Pero esa etapa caótica sirvió para una cosa: demostrar que Nintendo no temía cambiar, que estaba dispuesta a romper moldes, aunque fuera a costa del ridículo. En medio de esa búsqueda, ocurrió algo que parecía menor, pero que terminaría siendo trascendental: la contratación de un joven ingeniero llamado Gunpei Yokoi. Yokoi no llegó como salvador. Comenzó como técnico de mantenimiento en una de las fábricas de cartas, pero su creatividad pronto llamó la atención. Diseñó un juguete extensible, el Ultra Hand, que Yamauchi decidió producir. Vendió más de 1 millón de unidades. Nintendo acababa de descubrir que podía tener éxito en otro terreno: el de los juguetes. En plena crisis había encontrado una beta inesperada. Así, poco a poco, la compañía fue abandonando su identidad como fabricante de naipes para abrazar el mundo del juguete, la invención y el entretenimiento interactivo. Y aunque nadie lo sabía aún, ese cambio marcaría el inicio de una nueva era. Desde comienzos de los años 70, Nintendo comenzó a dar pasos decisivos hacia un nuevo tipo de entretenimiento, uno que ya no se basaba únicamente en mecanismos físicos, sino en la interacción con circuitos electrónicos. Esta transición no fue producto de un gran plan maestro, sino de una combinación entre intuición empresarial, talento técnico y una inercia creativa que la compañía empezaba a dominar con naturalidad. El primer gran hito en esta nueva dirección fue el lanzamiento, en 1970, de un juguete llamado Beam Gun. A primera vista parecía una simple pistola de juguete, pero en realidad era el primer producto electrónico de la compañía, utilizando tecnología de luz óptica para interactuar con un objetivo. Fue una idea que nació de la colaboración entre el ingeniero Masayuki Uemura y Gunpei Yokoi, y que se convirtió en un fenómeno comercial en Japón. Lo relevante no fue solo el número de unidades vendidas, sino la demostración de que Nintendo podía incorporar tecnología en sus juguetes de manera eficaz, intuitiva y comercialmente viable. Este éxito impulsó una ola de invenciones dentro de la empresa: la Ultra Machine, un dispositivo para lanzar pelotas de goma; el Love Tester, un juego que pretendía medir la compatibilidad romántica entre dos personas a través de pulsaciones; o la Ultra Scope, un visor con ilusiones ópticas. Son ejemplos de la variedad de productos que Nintendo lanzó durante esta época. Aunque todos eran esencialmente juguetes, cada uno introducía alguna forma de interacción que iba más allá del juego pasivo. La empresa estaba, sin saberlo aún del todo, acercándose a la idea del videojuego. Fue en 1973 cuando Nintendo dio un paso más ambicioso. Presentó el sistema Laser Clay Shooting, una instalación a gran escala que simulaba una galería de tiro al plato en tiempo real, utilizando proyectores de cine y pistolas de luz. Se instaló en boleras vacías, muchas de las cuales estaban cerrando tras el auge y caída de esta moda, y durante un breve periodo fue uno de los entretenimientos más populares del país.
Esta operación demostró que Nintendo tenía la capacidad de crear experiencias interactivas para grupos, no solo para el consumo individual. Sin embargo, la crisis del petróleo de ese mismo año y el alto coste de mantenimiento de las instalaciones obligaron a descontinuar el proyecto, dejando a la empresa con un stock de componentes electrónicos y la necesidad de reconvertir su estrategia. Ese material sobrante no se desperdició. Se reutilizó para crear versiones domésticas simplificadas de esos juegos, con componentes electrónicos cada vez más miniaturizados. Al mismo tiempo, en Estados Unidos y otras partes del mundo, comenzaban a emerger las primeras consolas domésticas, como la Magnavox Odyssey, y los primeros juegos arcade, como Pong. Hiroshi Yamauchi, con su instinto empresarial característico, vio la oportunidad con claridad. En 1975, Nintendo obtuvo la licencia para distribuir la Magnavox Odyssey en Japón, estableciendo su primer contacto formal con el concepto de videojuego en consola. Pero no se quedó ahí. Pronto comenzaron a desarrollar productos propios basados en microprocesadores, un terreno nuevo que requería nuevas alianzas. Una de las más importantes fue con Mitsubishi, que les proporcionó la tecnología necesaria para comenzar a diseñar circuitos integrados que pudieran usarse en juegos. Así nacieron las primeras consolas domésticas de Nintendo, la serie Color TV Game. El primer modelo, lanzado en 1977, permitía jugar variaciones de Pong en casa, y fue un éxito moderado pero significativo. Le siguieron otros modelos como el Color TV Game 15 y el Color TV Game Racing 112, que ampliaban la experiencia con más modos de juego y controles más elaborados. Simultáneamente, Nintendo comenzó a explorar el terreno de los juegos arcade. Su primera máquina, lanzada en 1978, fue Computer Othello, una interpretación electrónica del clásico juego de estrategia. Le siguieron otras propuestas, muchas de ellas con resultados discretos, pero que permitieron a la compañía adquirir experiencia en la fabricación de gabinetes, el diseño de interfaces y la programación de software de entretenimiento. El paso más importante de esta etapa fue estratégico. En 1979, Nintendo abrió su primera filial en el extranjero, Nintendo of America, ubicada en Nueva York y liderada por Minoru Arakawa, yerno de Hiroshi Yamauchi. Esta decisión, tomada con visión a largo plazo, respondía a una intención clara: posicionarse dentro del mercado más competitivo y dinámico del entretenimiento digital. Estados Unidos era en ese momento el epicentro del nuevo fenómeno de los videojuegos, con Atari dominando el sector y los salones recreativos en pleno auge. Nintendo no era todavía un actor principal, pero había sembrado todas las semillas necesarias. Tenía un equipo técnico capaz de desarrollar hardware propio, un equipo creativo que comenzaba a entender las dinámicas del software lúdico y una presencia incipiente en el extranjero. Lo que faltaba era una idea, un juego capaz de demostrar de qué era capaz realmente la compañía. Y ese momento no tardaría en llegar. A inicios de la década de los 80, Nintendo dio el paso definitivo hacia la industria del videojuego con un producto que cambiaría por completo su destino. Hasta ese momento, sus esfuerzos en el ámbito arcade habían sido discretos, con títulos que apenas lograban destacar frente a los gigantes estadounidenses. Sin embargo, la situación cambió radicalmente en 1980 con el lanzamiento de un dispositivo portátil que introdujo una nueva categoría dentro del entretenimiento electrónico: las Game & Watch. Diseñadas por Gunpei Yokoi, estas pequeñas consolas portátiles incorporaban una pantalla LCD monocromática y un solo juego preinstalado. Inspiradas en el uso casual que vio en un pasajero del tren que jugaba con una calculadora para matar el tiempo, Yokoi diseñó un aparato compacto, económico y pensado para acompañar al usuario en cualquier lugar. El primer modelo, llamado Ball, fue un éxito inmediato. A lo largo de la década se lanzaron decenas de modelos más, cada uno con una mecánica distinta, y juntos vendieron millones de unidades.
Pero más allá de sus cifras de ventas, las Game & Watch fueron importantes por dos razones clave. Introdujeron por primera vez el uso de una cruceta direccional, el famoso D-pad, que luego sería estándar en los mandos de consola, y sentaron las bases del juego portátil como una categoría propia dentro del ecosistema de Nintendo. Mientras tanto, en el terreno arcade, se gestaba un proyecto que nació casi por accidente, pero que terminaría por definir la identidad de la empresa. En 1981, Nintendo enfrentaba un problema serio en su filial estadounidense. Tenía almacenadas miles de máquinas arcade del juego Radar Scope, que no habían logrado captar la atención del público norteamericano. Hiroshi Yamauchi decidió actuar con rapidez. En lugar de desechar todo ese hardware, encargó a un joven diseñador gráfico sin experiencia previa en desarrollo de videojuegos que ideara un nuevo título que pudiera aprovechar las mismas placas base. Ese joven era Shigeru Miyamoto. Miyamoto propuso un juego sencillo pero con una narrativa rudimentaria. Un gorila secuestraba a una chica y un pequeño personaje debía rescatarla, sorteando obstáculos. El resultado fue Donkey Kong. Fue un éxito rotundo. No solo logró rescatar las pérdidas de Nintendo of America, sino que se convirtió en una de las máquinas arcade más populares de la historia. En el juego debutó un personaje que aún no tenía nombre oficial, pero que pronto sería conocido como Mario, primero como Jumpman, y más tarde como el rostro de la compañía. Donkey Kong no solo marcó el nacimiento de una franquicia, sino que definió el estilo Nintendo, accesible, divertido, con una identidad visual propia y centrado en personajes memorables. Además, introdujo por primera vez mecánicas de plataformas que influenciarían a toda la industria. A partir de ese momento, Miyamoto se convertiría en el principal diseñador de Nintendo y en una figura clave en la evolución de sus videojuegos. Impulsada por este éxito, la compañía decidió dar el salto a la creación de su propia consola doméstica, con arquitectura basada en cartuchos. Durante los primeros años de los 80 se pusieron en marcha los trabajos para desarrollar un sistema accesible, potente para su tiempo y capaz de replicar en casa la experiencia de los salones arcade. El proyecto, liderado por Masayuki Uemura, dio como resultado la Family Computer, conocida como Famicom, lanzada en Japón en 1983. La Famicom ofrecía gráficos coloridos, sonido digitalizado y cartuchos intercambiables, una combinación que la colocó rápidamente como favorita entre el público japonés. Juegos como Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y Popeye, todos adaptaciones de sus éxitos en arcade, ayudaron a posicionarla. Pero fue la llegada de nuevas propiedades intelectuales las que dispararon realmente su popularidad. En paralelo, Nintendo comenzó a planear su desembarco en el mercado occidental. Pero la situación allí era más complicada. En 1983, la industria del videojuego en Estados Unidos había colapsado debido a una sobresaturación de consolas y juegos de mala calidad. El mercado estaba desmoralizado y los grandes minoristas eran escépticos frente a cualquier nuevo intento. Para superar esta desconfianza, Nintendo diseñó una estrategia innovadora. Reconfiguró el diseño externo de su consola, le dio una apariencia más cercana a un aparato electrónico de salón que a un juguete e introdujo periféricos que daban una impresión futurista, como el robot R.O.Bib y la pistola Zapper. Así nació en 1985 la Nintendo Entertainment System, o NES. Su éxito fue inmediato. El título clave que acompañó ese lanzamiento fue Super Mario Bros., desarrollado por Miyamoto. El juego representó un salto enorme en cuanto a diseño, control y narrativa. No solo introdujo un mundo cohesivo y mecánicas variadas, sino que demostró que los videojuegos podían tener profundidad, ritmo y una progresión envolvente. Fue una revolución. Y cambió para siempre la forma en que se concebían los juegos. A partir de ese momento, la NES se convirtió en un fenómeno cultural.
Con ella nacieron franquicias fundamentales como The Legend of Zelda, Metroid y Excitebike, y se estableció un modelo de distribución que priorizaba la calidad mediante un estricto control de licencias. El famoso sello de calidad de Nintendo se volvió sinónimo de confianza para los consumidores. En menos de una década, Nintendo había pasado de fabricar juguetes electrónicos a dominar el mercado mundial del videojuego doméstico. Y lo había hecho sin copiar a nadie, trazando su propio camino, centrado en el diseño inteligente, los personajes carismáticos y una propuesta lúdica sólida. El terreno estaba listo para la próxima gran batalla, la guerra de las consolas. Pero Nintendo ya no era un aprendiz. Ahora jugaba en casa. A finales de los años 80, con la Nintendo Entertainment System consolidada como la consola dominante en buena parte del mundo, la compañía japonesa comenzó a prepararse para una nueva etapa en su crecimiento. La industria de los videojuegos había dejado atrás su crisis, y ahora el desafío era mantenerse en la cima frente a una competencia que se volvía más sofisticada, más agresiva y cada vez mejor posicionada para desafiar a Nintendo en su propio terreno. La respuesta de la compañía fue múltiple. Por un lado, reforzó su presencia en el sector portátil con una apuesta que, en aquel momento, parecía arriesgada. Una consola de mano con pantalla monocromática, de hardware modesto pero con una autonomía de batería considerable y un catálogo expansible. En 1989 nació la Game Boy. El diseño volvió a estar a cargo de Gunpei Yokoi, quien entendía que la clave del éxito no era la potencia gráfica, sino la posibilidad de jugar en cualquier lugar, en cualquier momento. El título que acompañó su lanzamiento fue una pieza maestra de estrategia: Tetris. El puzzle soviético, con su ritmo hipnótico y sus reglas simples, se convirtió en el compañero ideal de la consola. Nintendo logró asegurar los derechos para distribuirlo en Occidente, superando a varios competidores en una negociación legal compleja que acabó siendo uno de los grandes aciertos comerciales de la compañía. El éxito fue abrumador. La Game Boy se convirtió en un objeto de deseo transversal, jugado por niños, adultos, viajeros, estudiantes. Con el tiempo, llegaron otros títulos clave como Super Mario Land, Link's Awakening y Metroid Dread, que demostraban que incluso en formato portátil se podía ofrecer profundidad, narrativa y desafío. Simultáneamente, en el terreno de sobremesa, Nintendo ya preparaba la sucesora de la NES. La competencia se acercaba. Sega, con su consola Mega Drive, comenzaba a ganar terreno con una estrategia más agresiva, apuntando a un público ligeramente más adulto y aprovechando un marketing más provocador. En respuesta, Nintendo lanzó en 1990 la Super Nintendo Entertainment System, conocida como Super Famicom en Japón. Con gráficos de 16 bits, sonido mejorado y nuevas capacidades técnicas, la SNES representaba un salto generacional importante. La consola debutó con títulos que definieron una era: Super Mario World, con sus mundos amplios y secretos ocultos; F-Zero, que mostraba efectos de pseudo 3D nunca antes vistos en consola; y The Legend of Zelda, A Link to the Past, que elevó el nivel de narrativa y diseño dentro del género de aventura. Con el tiempo llegaron otros clásicos como Super Metroid, Donkey Kong Country, Earthbound y Chrono Trigger. La SNES no solo compitió con Sega, sino que demostró que los videojuegos podían ser emocionalmente resonantes, visualmente impactantes y mecánicamente complejos sin perder su accesibilidad. La llamada Guerra de los 16 bits entre Nintendo y Sega no fue simplemente una disputa comercial, fue una confrontación cultural. En muchos hogares se vivía como una especie de división tribal. Nintendo representaba lo familiar, lo confiable, mientras que Sega se proyectaba como la opción rebelde y desafiante. Los anuncios lo dejaban claro: Sega era más rápida, más intensa, mientras que Nintendo se posicionaba con la solidez de sus franquicias y la calidad técnica de sus desarrollos,
Durante este periodo, Nintendo también introdujo innovaciones técnicas relevantes. El chip Super FX, incluido en cartuchos como el de Star Fox, permitió representar polígonos tridimensionales en tiempo real, anticipando lo que vendría más adelante. Además, con el Super Game Boy, permitieron jugar títulos de Game Boy en la pantalla del televisor, reforzando los lazos entre sus dos plataformas principales. La interconexión entre consolas, la experimentación con nuevos géneros y el compromiso con un diseño cuidado consolidaron a Nintendo como una fuerza dominante no solo en ventas, sino también en identidad. La Game Boy continuaba en paralelo su ascenso imparable. Modelos como la Game Boy Pocket y más tarde la Game Boy Color fueron refinando la experiencia sin romper con el espíritu original. Durante esta época, en 1996, se produciría un fenómeno que cambiaría la historia de la compañía de forma transversal. El nacimiento de Pokémon, creado por Satoshi Tajiri y desarrollado por Game Freak, Pokémon Red y Blue se lanzaron en Japón primero y luego en todo el mundo, desatando un fenómeno mediático de proporciones inesperadas. La combinación de coleccionismo, estrategia y conexión entre jugadores a través del cable Link convirtió a Pokémon en una obsesión global. No era solo un videojuego, era una franquicia multimedia que incluía serie animada, cartas coleccionables, juguetes y películas. La Game Boy, que ya había sido un éxito monumental, encontró en Pokémon un nuevo impulso que la mantendría vigente incluso frente a sistemas más avanzados técnicamente. En los años 90, Nintendo se consolidó como una potencia no solo en hardware, sino en creación de mundos, personajes e historias. Mario, Zelda, Donkey Kong, Kirby, Metroid, Pokémon. No eran solo franquicias, eran universos. La compañía había logrado algo que pocas en la industria podían igualar: establecer una relación emocional duradera con sus jugadores, basada en una mezcla precisa de innovación, nostalgia y calidad. Mientras tanto, las nuevas tecnologías comenzaban a cambiar el juego. El salto al 3D estaba en el horizonte, y Nintendo no tardaría en prepararse para ese próximo gran movimiento. Pero la década de los 90 ya dejaba claro que la compañía no era una simple desarrolladora de videojuegos, era un actor cultural, un creador de íconos y una pieza clave en la historia contemporánea del entretenimiento. Con la llegada de la segunda mitad de los años 90, la industria de los videojuegos se encontraba al borde de una nueva revolución: el paso definitivo a las 3 dimensiones. La capacidad de representar espacios 3D en tiempo real, que antes era exclusiva de costosos equipos de cómputo o de sistemas arcade muy especializados, comenzaba a abrirse paso en el terreno doméstico. Nintendo, fiel a su enfoque de innovación estructurada, no iba a quedarse atrás. Ya desde 1993 había comenzado a trabajar en una nueva consola, inicialmente bajo el nombre de Project Reality, en colaboración con la empresa estadounidense Silicon Graphics. De ese desarrollo nació la Nintendo 64. La consola fue oficialmente lanzada en Japón en junio de 1996 y meses más tarde en América y Europa. A diferencia de sus principales competidoras como la PlayStation de Sony y la Saturn de Sega, la Nintendo 64 apostó por seguir utilizando cartuchos en lugar de CDs. Esta elección tuvo ventajas y desventajas. Por un lado, los cartuchos ofrecían tiempos de carga casi inexistentes y mayor resistencia física. Por el otro, su limitada capacidad de almacenamiento y mayores costos de producción ahuyentaron a muchos desarrolladores externos que veían en el CD-ROM un formato más económico y flexible. Sin embargo, Nintendo tenía un as bajo la manga. El título que acompañó el lanzamiento de la consola fue Super Mario 64, un juego que no solo mostró de lo que era capaz el nuevo hardware, sino que redefinió completamente el diseño de videojuegos en 3D. Por primera vez, un personaje se movía libremente en un espacio tridimensional fluido, con una cámara dinámica y controles precisos que convertían la exploración en una experiencia natural.
El impacto fue inmediato. Super Mario 64 no solo fue un éxito comercial, sino que se convirtió en una referencia ineludible para todo el medio. La Nintendo 64 introdujo también innovaciones técnicas que marcaron tendencia. Su control, con forma de tridente, incluía por primera vez un joystick analógico en consola, una herramienta esencial para moverse con precisión en entornos tridimensionales. Posteriormente se lanzaría el Rumble Pack, un accesorio que otorgaba vibración al mando, ofreciendo una retroalimentación física que se volvió estándar en la industria. Juegos como The Legend of Zelda, Ocarina of Time, GoldenEye 0007, Star Fox 64 y Super Smash Bros. Definieron no solo el catálogo de la consola, sino también una época entera del videojuego doméstico. A pesar de sus logros técnicos y creativos, la Nintendo 64 enfrentó desafíos importantes en el mercado. La decisión de mantenerse con cartuchos le costó a la compañía el apoyo de estudios clave como Square, responsable de la saga Final Fantasy, que migró a PlayStation. En términos de unidades vendidas, la consola quedó por detrás de la propuesta de Sony, que con un enfoque más abierto y agresivo había logrado captar tanto a desarrolladores independientes como al público más adolescente y joven adulto. En paralelo, el mercado portátil seguía dominado por Nintendo. En 1998 lanzó la Game Boy Color, una revisión de su ya legendaria portátil que ofrecía pantalla en color, retrocompatibilidad con toda la biblioteca anterior y un tamaño más estilizado. Esta nueva versión mantuvo la consola vigente mientras se preparaba el siguiente gran salto. Ese salto llegó en 2001 con el lanzamiento de la Game Boy Advance. Con un hardware mucho más avanzado que permitía gráficos similares a los de la SNES en formato portátil, la GBA reforzó la posición de Nintendo como líder indiscutido del juego en movimiento. El catálogo de la consola incluyó títulos de gran impacto como Advance Wars, Golden Sun, Metroid Fusion, Pokémon Ruby y Sapphire, además de remakes mejorados de clásicos de generaciones anteriores. Su éxito fue rotundo. Ese mismo año, Nintendo introdujo su nueva consola de sobremesa, la GameCube. Con esta consola, la compañía abandonó los cartuchos y adoptó por primera vez un formato óptico, aunque decidió utilizar mini DVDs de 1 centímetro, una variante menos común que los discos estándar. El objetivo era mantener tiempos de carga reducidos y proteger la propiedad intelectual frente a la piratería. El diseño de la GameCube también fue distinto. Un cubo compacto, colorido y con un asa para facilitar su transporte. Era una propuesta visualmente amigable, casi juguetona, pero en el fondo potente y orientada al juego puro. El catálogo de la GameCube incluyó títulos de alto perfil: Super Smash Bros. Melee, Metroid Prime, The Legend of Zelda, The Wind Waker, Pikmin, Luigi's Mansion y Animal Crossing, entre otros. Además, Nintendo comenzó a colaborar con estudios externos como Capcom, que aportó títulos como Resident Evil 4, inicialmente exclusivo. Sin embargo, la GameCube no logró igualar el éxito comercial de sus competidores. La PlayStation 2, con una ventaja en formato, catálogo masivo y la capacidad de reproducir películas en DVD, dominó el mercado global, mientras que la Xbox de Microsoft comenzaba a ganarse su propio lugar con propuestas orientadas al jugador occidental. A nivel interno, Nintendo también vivía una etapa de transición. En 2002, Hiroshi Yamauchi se retiró oficialmente después de más de medio siglo al mando. Su sucesor fue Satoru Iwata, un ingeniero de software proveniente de HAL Laboratory que había participado directamente en el desarrollo de varios títulos icónicos. A diferencia de sus predecesores, Iwata no pertenecía a la familia fundadora. Su enfoque más abierto, su capacidad de comunicación con los equipos creativos y su respeto por la filosofía de diseño de Nintendo marcaron una nueva etapa en la historia de la compañía. Bajo su liderazgo, Nintendo comenzó a explorar nuevas formas de jugar que no dependieran únicamente de la potencia gráfica. En lugar de competir en la misma línea que Sony o Microsoft,
Iwata propuso una estrategia distinta: ampliar el mercado, llegar a públicos nuevos, ofrecer formas de entretenimiento que no necesitaran explicaciones complejas. Esta mentalidad abriría las puertas a la etapa más disruptiva de Nintendo en el siglo XXI. Una etapa en la que dejarían de preguntarse ¿qué tan potente puede ser una consola? Y empezarían a preguntarse ¿quién más puede jugar? La visión de Satoru Iwata no tardó en traducirse en acciones concretas. La primera manifestación clara de esta nueva filosofía llegó en 2004 con el lanzamiento de la Nintendo DS. En un mercado portátil donde Nintendo ya dominaba, se arriesgaron a romper con la lógica tradicional. En lugar de simplemente mejorar la Game Boy con más potencia gráfica, propusieron un dispositivo con una configuración inusual: 2 pantallas, una de ellas táctil y micrófono incorporado. A muchos les pareció una excentricidad. Sin embargo, fue precisamente esa originalidad la que permitió a la consola conquistar audiencias que hasta entonces no se habían interesado por los videojuegos. La Nintendo DS ofrecía posibilidades de interacción únicas. Títulos como Nintendox, Brain Training o Big Brain Academy demostraron que los videojuegos podían ser herramientas de relajación, de ejercicio mental o incluso de conexión afectiva. Mientras tanto, los jugadores de siempre encontraban experiencias sólidas y profundas con sagas como Advance Wars, Pokémon, Mario Kart, Castlevania y Phoenix Wright. El catálogo fue creciendo de manera exponencial y, con él, las ventas. La DS superó los 150 millones de unidades vendidas, convirtiéndose en la portátil más exitosa de la historia. La filosofía detrás de este éxito no se basaba en competir con especificaciones técnicas, sino en ampliar las formas de jugar. Ese mismo enfoque fue aplicado a la consola de sobremesa que Nintendo presentó en 2006, la Wii. La propuesta era radical. En una época donde la industria se obsesionaba con el HDD, la capacidad gráfica y los procesadores multinúcleo, Nintendo presentó una consola sin potencia de vanguardia, pero con un concepto revolucionario: control por movimiento. El mando principal, el Wiimote, permitía detectar gestos, movimientos y orientación y transformarlos en acciones dentro del juego. El objetivo era que cualquiera, sin importar su experiencia previa, pudiera participar en la partida. El fenómeno fue inmediato. Wii Sports, incluido con la consola, ofrecía tenis, bolos, boxeo y otras actividades físicas que convirtieron los salones de casa en pequeños gimnasios improvisados. Personas mayores, familias completas y usuarios que nunca habían tocado un videojuego se sumaron al fenómeno. La consola arrasó en ventas. Superó los 100 millones de unidades y se convirtió en la sobremesa más vendida de su generación, por encima de Xbox 360 y PlayStation 3. Pero la Wii no fue solo un éxito comercial, fue también un cambio de paradigma. Demostró que la innovación en videojuegos no dependía exclusivamente del músculo tecnológico, sino de la imaginación. Títulos como Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda, Twilight Princess, Wii Fit, Mario Kart Wii y Metroid Prime 3 ofrecieron experiencias variadas que combinaban accesibilidad con profundidad. A su vez, el sistema atrajo propuestas de estudios externos y fomentó una nueva ola de desarrollo independiente que buscaba explorar las capacidades del control de movimiento. Durante esta etapa, Nintendo reforzó también su oferta portátil. La Nintendo DS recibió varias revisiones, como la DS Lite y la DSi, que refinaron su diseño y añadieron nuevas funcionalidades. En 2011 se lanzó la Nintendo 3DS, una evolución que incorporaba gráficos en 3D estereoscópico sin necesidad de gafas. Aunque su inicio fue lento, con una rebaja de precio temprana y algunos ajustes en su catálogo, terminó consolidándose con fuerza gracias a títulos como Animal Crossing, New Leaf, Fire Emblem Awakening, Pokémon XY The Legend of Zelda,
el Link Between Worlds, las ventas superaron los 75 millones de unidades y reafirmaron el liderazgo de Nintendo en el sector portátil. Sin embargo, el enorme éxito de Wii y DS tuvo un coste. Elevó enormemente las expectativas. Cuando en 2012 se lanzó la sucesora de la Wii, la Wii U, el público esperaba una revolución similar. Pero esta vez, la propuesta no fue comprendida. El mando con pantalla integrada, aunque innovador, generó confusión. Muchos pensaban que se trataba simplemente de un accesorio para la Wii original. La consola no logró transmitir con claridad su valor añadido. Además, el soporte de terceros fue escaso, el catálogo tardó en consolidarse y la competencia presentaba propuestas más potentes y cohesionadas. A pesar de títulos sobresalientes como Super Mario 3D World, Bayonetta 2, Donkey Kong Country, Tropical Freeze y Splatoon, la Wii U tuvo un rendimiento muy por debajo de lo esperado. Con solo 13,5 millones de unidades vendidas, fue la sobremesa menos exitosa en la historia de Nintendo. Frente a esta situación, la compañía reaccionó de forma introspectiva y, al mismo tiempo, con audacia. En lugar de retirarse a una posición defensiva, comenzó a explorar nuevos territorios. En 2015, anunció una alianza con DeNA para entrar en el mercado de juegos móviles. Poco después, se lanzaron títulos como Super Mario Run, Fire Emblem Heroes y Animal Crossing, Pocket Camp. La llegada de Pokémon Go, desarrollado por Niantic en colaboración con Nintendo y The Pokémon Company, desató un fenómeno social a escala mundial. Millones de personas salieron a las calles, móviles en mano, en busca de criaturas virtuales, fusionando el mundo real con el virtual de forma masiva. En paralelo, la compañía tomó otras decisiones clave. Se anunciaron planes para la construcción de áreas temáticas en los parques Universal. Bajo el nombre Super Nintendo World, se introdujeron las figuras Amiibo, que combinaban el coleccionismo físico con la interacción digital, y se relanzaron consolas clásicas en formato miniatura como la NES y SNES Classic Edition, las cuales agotaron stock en cuestión de días. Pero uno de los momentos más difíciles llegó en julio de 2015, con la muerte de Satoru Iwata. Su fallecimiento a los 55 años fue un golpe emocional para toda la comunidad. Iwata había sido mucho más que un presidente. Fue un desarrollador, un comunicador cercano y un símbolo de la filosofía humana de Nintendo. Su visión transformó la compañía, y su legado se haría visible en lo que estaba por venir. Lo que vendría, de hecho, estaba en desarrollo desde hacía años. Una consola que no sería ni portátil ni de sobremesa, sino ambas cosas a la vez. Un nuevo punto de partida, diseñado para recuperar la confianza del público, atraer nuevos jugadores y reconciliar a los que se habían alejado. Y con ella, Nintendo se preparaba para uno de sus regresos más espectaculares. En marzo de 2017, Nintendo presentó al mundo su nueva consola, la Nintendo Switch. El concepto detrás del sistema era simple y potente a la vez. Una consola híbrida capaz de funcionar conectada al televisor como una sobremesa tradicional, pero que también podía retirarse de su base y transformarse instantáneamente en una portátil con mandos desmontables. No era una solución técnica más. Era una respuesta directa a años de preguntas, errores y aprendizajes. La Switch no solo recogía las fortalezas de sus predecesoras, la versatilidad de la DS, la sencillez accesible de la Wii, la calidad de la SNES, sino que además proponía una experiencia coherente y moderna. El diseño de los Joy-Con, esos pequeños mandos laterales que se acoplaban a la pantalla o se usaban por separado, ofrecía modos de juego tan variados como los públicos a los que la consola quería alcanzar. Podía jugarse solo, en pareja, en multijugador local o en línea, en casa o en movimiento. Nintendo no había creado simplemente una nueva consola. Había generado un ecosistema flexible centrado en la libertad del usuario. El catálogo de lanzamiento fue otro acierto monumental.
Junto con la consola debutó The Legend of Zelda, Breath of the Wild, una reinvención total de la franquicia. El juego abandonaba la estructura lineal y ofrecía un mundo abierto, vasto, lleno de descubrimientos, secretos, peligros y belleza. Fue unánimemente celebrado por la crítica y el público, convirtiéndose en un referente inmediato del diseño moderno de videojuegos. Le siguieron en poco tiempo títulos igualmente impactantes como Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 y, más adelante, Animal Crossing, New Horizons, que se transformó en un fenómeno social global durante los años de la pandemia. Uno de los grandes cambios respecto a generaciones anteriores fue la apertura de Nintendo hacia desarrolladores externos. La compañía facilitó las herramientas de desarrollo, mejoró sus relaciones con estudios independientes y permitió que títulos de todo tipo, desde grandes producciones hasta juegos experimentales indie, pudieran convivir en su plataforma. Esto enriqueció de forma notable la biblioteca de juegos y atrajo a un público más amplio. Otro elemento clave fue el enfoque renovado en el servicio digital. Con la introducción de Nintendo Switch Online, los jugadores podían acceder al juego en línea, almacenamiento en la nube y una creciente biblioteca de clásicos de consolas pasadas, entre ellos títulos de NES, SNES, Nintendo 64 y Game Boy. La nostalgia se integraba con naturalidad al presente, creando un puente entre generaciones. El impacto comercial fue inmediato. En poco más de un año, la Switch superó las ventas totales de la Wii U. En apenas 3 años más, superó los 100 millones de unidades, colocándose entre las consolas más vendidas de todos los tiempos. No solo había salvado a Nintendo de una posible crisis de identidad, sino que la había reubicado en el centro de la conversación global sobre videojuegos. En paralelo, la compañía expandió su presencia en otras áreas. Pokémon Go seguía sumando millones de usuarios activos. La película de Detective Pikachu se convirtió en un éxito de taquilla, demostrando el potencial de las franquicias de Nintendo más allá del formato interactivo, y en 2021 se inauguró Super Nintendo World en Japón, una atracción que permitía a los visitantes caminar por el reino champiñón, interactuar con elementos del universo de Mario y vivir físicamente una experiencia de juego. Fue la primera manifestación material de una nueva visión de la compañía, llevar sus mundos más allá de la pantalla. La diversificación no se detuvo ahí. En 2022, Nintendo adquirió el estudio Dynamo Pictures y lo renombró como Nintendo Pictures, con la intención clara de desarrollar contenido audiovisual propio. Fruto de ese movimiento fue el estreno de Super Mario Bros., la película en 2023, una colaboración con Illumination que arrasó en taquilla a nivel mundial. Superó los $1.000 millones en recaudación y consolidó a Mario no solo como un ícono de los videojuegos, sino también como un rostro familiar para las nuevas generaciones de espectadores. Con la Switch todavía vigente, múltiples revisiones de hardware, como la versión Lite o el modelo OLED, ayudaron a mantener fresca la propuesta. Mientras tanto, rumores sobre su sucesora comenzaron a surgir, generando expectativas constantes sobre lo que Nintendo ofrecería en la siguiente etapa. Pero lo notable era que por primera vez en mucho tiempo, la compañía no actuaba desde la urgencia de corregir un rumbo, sino desde una posición de estabilidad y fortaleza creativa. Al frente de la empresa desde 2018 se encontraba Shuntaro Furukawa, un directivo más joven con una mirada centrada en la expansión global y el aprovechamiento estratégico de la propiedad intelectual. Bajo su gestión, Nintendo no solo fortaleció su presencia en China, en asociación con Tencent para distribuir la Switch, sino que también desarrolló nuevas líneas de productos, experiencias digitales más robustas y alianzas comerciales con industrias culturales ajenas al videojuego. En 2024, Nintendo celebró su 135 aniversario, una cifra difícil de alcanzar para cualquier compañía, pero aún más admirable para una que ha cambiado de rumbo tantas veces sin perder su esencia.
Desde cartas pintadas a mano hasta mundos abiertos con inteligencia artificial, desde juegos de salón hasta parques temáticos, la historia de Nintendo es una historia de transformación constante, de atención obsesiva al detalle, de personajes que trascienden su pantalla y se convierten en parte del imaginario colectivo. Lo que venga a continuación, ya sea una nueva consola, una serie animada, una expansión del parque o una revolución en el juego en la nube, será simplemente un nuevo capítulo. Porque si algo ha demostrado Nintendo a lo largo de más de un siglo, es que su verdadera especialidad no es la tecnología, ni siquiera el entretenimiento. Es, por encima de todo, la capacidad de reinventar la manera en que las personas juegan. Y ese juego, aún hoy, está lejos de terminar. Nintendo comenzó su historia en 1889 como una pequeña empresa familiar dedicada a fabricar naipes tradicionales japoneses. Durante décadas se mantuvo en ese rubro hasta que en los años 60, bajo el liderazgo de Hiroshi Yamauchi, empezó a experimentar con diversos negocios, encontrando finalmente su rumbo en el mundo del entretenimiento electrónico, tras éxitos como la Beam Gun y las Game & Watch, y un golpe decisivo con Donkey Kong en los arcades, dio el salto definitivo a las consolas domésticas con la Famicom y, más tarde, la NES, revolucionando el videojuego moderno. En los 90, con la Game Boy, dominó el sector portátil y con la Super Nintendo sostuvo una férrea competencia con Sega. La Nintendo 64 introdujo los entornos 3D y cambió para siempre el diseño del videojuego. Luego, con la GameCube, enfrentó nuevos desafíos en un mercado cada vez más competitivo, pero mantuvo su presencia con títulos icónicos. La llegada de Iwata como presidente marcó un nuevo enfoque: ampliar el mercado con consolas como la Nintendo DS y la Wii, que llevaron el juego a públicos completamente nuevos. Tras el tropiezo de la Wii U, la compañía renació con fuerza gracias a la Nintendo Switch, una consola híbrida que combinó portabilidad y sobremesa en una propuesta flexible y poderosa. Con ella, recuperó terreno, multiplicó su base de jugadores y expandió su universo más allá de los videojuegos, llegando a móviles, cine y parques temáticos. A lo largo de más de un siglo, Nintendo ha sabido reinventarse una y otra vez, sin perder su esencia: crear experiencias que inviten a jugar, a imaginar, a explorar. Su historia es la historia de cómo una empresa japonesa tradicional se convirtió en un icono cultural global, redefiniendo el juego generación tras generación. Muchas gracias por haber seguido el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir desarrollando contenido. Y como siempre, ¡hasta pronto!